A pesar de sus ideas represoras, París empezaba a ser una ciudad próspera y apasionante, y atraía como un imán a ambiciosos jóvenes de provincias que esperaban triunfar gracias a su ingenio. Uno de ellos era este hombre, Denis Diderot. A diferencia de Voltaire, Diderot no pertenecía a la élite aristocrática. Su gran obra fue la primera enciclopedia de Francia, el motor de la Ilustración. Pero apenas acababa de empezarla cuando los censores del rey repararon en otra de sus obras. En 1749, Diderot fue encarcelado en el castillo de Vincennes, en una celda como esta. Puede que en esta misma. Había osado escribir un libro en el que afirmaba que el conocimiento provenía de los sentidos y no de la revelación celestial. Para el rey, eso era provocación suficiente para encarcelarlo. Aunque Diderot fue recluido en pleno verano, su carcelero le llevaba 2 velas cada día. A los pocos días le dijo al carcelero que podía llevárselas, ya que no las necesitaba, puesto que era verano y tenía luz de sobra. Y el carcelero le dijo: guárdeselas, quizá las necesite en las largas noches de invierno. Fue entonces cuando comprendió que iba a estar allí encerrado durante meses, incluso años, el tiempo que al rey se le antojara. Pero lo peor de la prisión para Diderot era que le mantenía apartado del gran proyecto de su vida, la enciclopedia, que acababa de poner en marcha cuando lo encarcelaron. Su idea era reclutar a los mejores cerebros del momento y elaborar una serie de libros que abarcaran no solo ideas y filosofía, sino también técnicas y oficios explicados con todo detalle. Hasta entonces nunca se había pensado en documentar conocimientos tan provechosos como estos, pero Diderot y sus colegas consultaron a gente sencilla a la que nadie se había molestado antes en escuchar. Uno de los objetivos de la enciclopedia era dar a estos oficios el lugar de honor que les correspondía. Dignificó a los artesanos en un tiempo en que solo se atribuía valor a la aristocracia. Y eso era porque Diderot era de provincias, de la región de Champaña, donde su padre era cuchillero, forjaba cuchillos. Era bueno en su trabajo y quería que su hijo le sucediera, pero Diderot, tras un periodo de prueba de una semana, comprendió que no se le daba bien ni le gustaba. Sin embargo, estaba orgulloso de su padre, orgulloso de su oficio y de que supiera elaborar algo con sus propias manos. Exactamente lo contrario de los sacerdotes y aristócratas que mandaban en Francia. Ni siquiera la cárcel pudo disuadir a Diderot de su plan de crear la enciclopedia o moderar sus radicales intenciones. Pero era consciente de que iba a escandalizar a las autoridades, especialmente a la Iglesia. No podían ser demasiado subversivos, porque en aquella época no solo encarcelaban a la gente por lo que decía, sino que la ejecutaban, a veces de manera terriblemente cruel. Ante semejante amenaza, Diderot tuvo que desplegar todo su ingenio para burlar a los censores. Aquí, por ejemplo, está el índice de materias y se puede ver que la tecnología está arriba del todo. Seguro que eso les gustaba a los censores. Pero justo detrás de religión viene magia negra. Hasta la secuencia de las entradas en esta enciclopedia tiene un significado oculto. En su mundo no tenía cabida la creencia en ningún dios. Lanzó ataques a la Iglesia a través de toda su obra, incluso mediante un sistema de referencias cruzadas, como las que conectan Eucaristía con canibalismo. Además de enemigos, su ingenio y su osadía le procuraron amigos, y por suerte para Diderot, entre ellos estaba la amante del rey, Madame de Pompadour. Fue incluso retratada con su propio ejemplar de la enciclopedia.
Con tales amistades en las altas esferas, Diderot fue liberado después de pasar 3 meses en la cárcel. El rey y los censores habían comprendido que el gran proyecto de Diderot era en sí mismo una industria, que presumiblemente iba a resultar muy rentable. A pesar del acoso constante de la Iglesia durante los 26 años siguientes, Diderot y sus colegas se emplearon a fondo para dar vida a su gran obra. Fueron 20 millones de palabras repartidas en 28 volúmenes, y cada letra de cada palabra debía colocarse manualmente. Centenares de cajistas, curtidores, impresores y encuadernadores participaron en su composición. Diderot había pagado un alto precio por trabajar en la enciclopedia. Había pasado 3 meses entre rejas, pero al fin, en 1751, pudo sostenerla en sus manos. Allí estaba el primer volumen, que iba a tener un éxito descomunal. Su reclusión, junto con la enciclopedia, le habían convertido en un hombre famoso, y eso era precisamente lo que quería. Recibió una carta de Voltaire en la que le felicitaba y le llamaba el Sócrates de la modernidad. La vasta empresa de Diderot hizo al fin realidad su ambición al conseguir respeto y reconocimiento para la gente corriente. Aunque la mayoría de esa gente tenía pocas oportunidades de enterarse. La enciclopedia era un libro muy caro. Costaba alrededor de 980 libras. Si lo ponemos en el contexto de la época, un artesano experto ganaba con suerte unas 15 libras a la semana y por tanto nunca habría podido permitírsela. Quienes la compraban pertenecían en su mayoría a la élite social. Incluso para aquellos que podían permitírselo, comprar un libro seguía siendo una práctica arriesgada. Aproximadamente la mitad de los libros publicados en Francia en el siglo XVIII eran libros prohibidos, cuya venta se hacía bajo el mostrador, en secreto. Y la misma enciclopedia estuvo varios años prohibida. Pero Diderot decía que un libro prohibido es un libro leído. Diderot comprendió que la controversia estaba contribuyendo a dar publicidad a la enciclopedia, y a pesar de los riesgos, su éxito desencadenó un gran boom en el mundo editorial de la época. La emoción de tener acceso a las ideas, a la información, al mundo en general, se adueñó de todos los sectores de la sociedad, y hasta el pueblo llano aprendió a leer. El gran sueño de Diderot de poner todo el conocimiento a disposición del mundo se hacía realidad.